Bueno, ahora como patología renal 3 vamos a ver algunas características de la patología infecciosa renal y de la vía urinaria. Bien, las vías de la infección renal y del tracto urinario pueden venir por dos lados. El más frecuente es por la vía ascendente. ¿eh? Por la vía ascendente tiene algunas características. En líneas generales, los agentes tienen que ver con la flora del tracto gastrointestinal. Por eso es que los agentes comunes son Escherichia coli, Proteus, Enterobacter. ¿eh? Em, en el caso de la mujer es más frecuente porque tiene una uretra más corta. En el caso del hombre tiene una uretra más larga, lo cual hace que, y también es cierta disposición de los esfínteres, también hace que, digamos, sea menos frecuente la infección. Cuando la infección es baja, los síntomas van a tener que, es decir, de vejiga hacia abajo, de vejiga y uretra, básicamente van a tener su síntoma, el órgano blanco para hacer síntoma es la vejiga, por lo tanto va a tener lo que se conoce como cistitis y síntomas de cistitis, que es, digamos, que ni bien se estira esa vejiga, el infiltrado inflamatorio que tiene comienza a generar reacción, entonces por eso es que se orina varias veces, pero más cortita la micción, tiene algún dolor sobre todo al final de la micción, ¿eh? Porque es como cuando se arruga el epitelio, cuando se evacúa. Y no suele tener fiebre la infección de vía urinaria baja. No suele tener fiebre. ¿eh? Entonces, también hay algunos procesos que la aumentan la posibilidad. Por ejemplo, en varones la hiperplasia prostática hace que el fondo de la vejiga se levante, entonces quedan como unos lagos periféricos de orina residual que sirven como caldo de cultivo, entonces aumenta la posibilidad. Los pacientes sondados, por supuesto, también pueden tener cistitis, pueden aumentar la posibilidad de tener esta patología. Y bueno, como dijimos, como dije recién, la mujer, digamos, con la uretra más corta puede aumentar un poco la posibilidad de tener cistitis. Es una infección que en líneas generales no tiene como complicación la posible sepsis, es infrecuente. Es decir, no va a ser fiebre y generalmente no tiene como complicación la sepsis. Y el órgano blanco para hacer el síntoma es la vejiga. Pero si los agentes infecciosos logran ascender, acá es más peligroso. Acá puede generar fiebre, dolor, también sobre todo la puniopercusión. Por supuesto que si tiene cálculos biliares, urinarios, también se aumenta la posibilidad, digamos, de irritación. Hay algunas infecciones como el Proteus, también aumenta la posibilidad de que se formen algunos litos, que se llaman coraliformes, porque van adoptando el formato de los cálices y tienden a ser más en un lado, en algún lado que en otro, sobre todo en los polos. ¿sí? Y acá el riesgo de sepsis sí es francamente más alto. Acá es más peligroso. Bien, eso es lo que sería por vía ascendente. En cambio, por vía hematógena, tenemos agentes que tienen que ver más con la infección hematógena, con situaciones de sepsis. Por ejemplo, el estafilococo. El estafilococo, que es una bacteria que suele intervenir en los procesos sépticos, suele llegar por sangre. También la Escherichia coli, pero en un contexto de sepsis. Fíjense que la Escherichia coli, tanto por vía ascendente
como por vía hematógena. No obstante, tiene que ver más con situaciones de sepsis, con complicaciones, digamos, que de esa manera pueden llegar y sembrar al riñón. A diferencia de la por vía ascendente, como llega por vía hematógena, siembra el riñón. Estos múltiples depósitos de bacterias con su infiltrado inflamatorio, porque como son, en el caso del estafilococo, es un coco gram positivo y el Escherichia coli es un bacilo gram negativo, el infiltrado acompañante va a ser supurativo, lo cual hace que lleguen sobre todo a la corteza donde están los glomérulos, que por donde llegan por vía hematógena, a donde llegan, digamos, estas bacterias, va a generar múltiples puntos, múltiples microabscesos. Esta situación se llama pielonefritis. Bueno, entonces pueden llegar por vía ascendente como por vía hematógena. Bien, una de las causas frecuentes de hidronefrosis y que aumente, digamos, seriamente la probabilidad de que va a ser por vía ascendente y llegar a una infección del tracto urinario superior es el reflujo vesicoureteral. ¿En quiénes ocurren? En los pacientes que tienen una anomalía congénita, que tiene que ver con cómo se desarrolla el ureter respecto de la vejiga. Normalmente, esta es la posición normal. Fíjense que entra de manera tangencial a la pared, lo cual hace que tenga un recorrido importante dentro de la pared. Todo este sector es un recorrido que tiene el uréter intraparietal, lo cual, si esta fuera la luz, esta es la luz, cuando aumenta su presión, comprime el uréter y de esa manera no hay reflujo de la vejiga al uréter. En cambio, los pacientes que nacen con una alteración en esta unión, cuando la hacen a esa unión muy perpendicular, tiene un corto recorrido intraparietal esa luz del uréter, lo cual hace que cuando aumenta la presión en la luz, hace reflujo. Y eso lleva bacterias. Eso lleva bacterias y aumenta la posibilidad, no solamente de una hidronefrosis, que es por un aumento de la presión adentro de la luz del tracto urinario, sino que además aumenta la posibilidad de que lleguen por vía ascendente las ciertas bacterias y generar una infección urinaria alta. Por supuesto que la bilateralidad obliga a la corrección quirúrgica porque va a comprometer de manera importante al sistema urinario. De manera unilateral también requiere un acepto de la corrección, pero sería más compatible. En este caso, un reflujo vesículo-ureteral de esta magnitud, extendida en el tiempo, es incompatible con la vida. Acá vemos cómo le ponen contraste a la vejiga y se dilata toda la vía. Fíjense los cálices. Esto comprime al parénquima renal, atrofiándolo. En este caso vemos una pielonefritis aguda con todos estos focos supurativos que vemos acá. Y vemos cómo disperso en el parénquima renal hay un infiltrado inflamatorio constituido por neutrófilos. Recordemos que los agentes eran bacilos gram negativos y coco gram positivos. Por ejemplo, dijimos el Escherichia coli, son bacilos gram negativos, y los cocos, como el estafilococo, son gram positivos y van a generar supuración. Por eso que el infiltrado inflamatorio acompañante son neutrófilos. Puede haber necrosis de papila, en este caso una necrosis papilar, pero que ya tiene cierta evolución de su cicatriz, por eso se ve de esta forma. En cambio, la pielonefritis crónica, la cronicidad hace que con el tiempo aparezca fibrosis y por lo tanto va a aparecer distorsión. Entonces, va a generar que esa distorsión, esa fibrosis genera retracción, que la podemos ver desde afuera como una escara, como una depresión,
Y desde adentro vamos a ver que la misma fibrosis estira, por decirlo de alguna manera, el cáliz dilatándole la luz. Entonces genera estas situaciones, incluso atrofiando el parénquima porque comienza a tener mucha fibrosis. Hay un fenómeno que se conoce como tiroidización de la pielonefritis crónica. Y es que algunos túbulos comienzan a tener dentro unos depósitos del material proteináceo y la dilatación de los tubulitos con ese depósito de material acidófilo proteico remeda el parénquima tiroideo. Por eso es que se conoce como tiroidización y son características de la pielonefritis crónica. La tiroidización, la atrofia del parénquima gradual, la fibrosis del parénquima y el infiltrado inflamatorio que en la cronicidad tiende, tiende a ser mononuclear. Bueno, muchas gracias.